¿Es pecado que un cristiano se case con alguien que no es cristiano? Hace muchos años yo no quería decir que es pecado en sí, por varias razones, inclusive algunas que quiero analizar en otro video. Por tanto, en aquel entonces yo decía, no es sabio, no lo haga, pero no pude decir es pecado. Pero por más años que tengo y por más que analizo varios principios bíblicos, más creo que debemos decir claramente que en la mayor parte de los casos es pecado que un cristiano se case con alguien que no es cristiano, por las siguientes razones. Número 1. No es amar a Dios de todo corazón y con todo el alma. ¿Cómo es posible amar a Dios de todo corazón y luego casarse con alguien que no le va a ayudar a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Cómo es posible amar a Dios de todo corazón y casarse con alguien que no comparte lo más importante en su vida? Su fe en Dios. ¿Cómo es posible amar a Dios de todo corazón y casarse con alguien con quien usted no puede hablar de sus problemas espirituales? Una segunda razón. Pablo afirmó tener derecho de tener a una hermana como esposa. Esa es la primera carta a los Corintios 9, versículo 5. Pablo no tenía derecho de casarse con una pagana. Entonces, ¿habría sido un pecado que Pablo se casara con una incrédula, pero aceptable que los cristianos hoy en día lo hagan? Acordémonos, Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. 1 Corintios 11, versículo 1. Aquí en este texto, la primera carta a los Corintios 9:5, tenemos autoridad que los solteros se casen con cristianos. Pero ¿dónde está la autoridad para casarse ellos con los que no creen en Dios? Y una tercera razón. Las viudas tienen derecho de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 1 Corintios 7, 39. Y yo sé que hay una disputa acerca de lo que está involucrado en la frase en el Señor. Pero yo creo que el sentido más sencillo de la frase implica el casarse tomando en cuenta primero a Dios. Y esto en turno implica el casarse con un cristiano. Al casarse una hermana del primer siglo con algún pagano, ella se habría casado en el Señor. Pero, ¿qué de la segunda carta de Pablo a los Corintios 6, de 14 a 18? Dice el texto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aunque quizás es posible aplicar algunos principios de aquel texto al matrimonio, no creo que se refiere específicamente al matrimonio, mayormente por dos razones. En primer lugar, si tratara específicamente del matrimonio, uno tendría que abandonar a su esposa incrédula, porque el versículo 17 de 2 Corintios 6 dice, salid de en medio de ellos. Pero no creo que está hablando directamente del matrimonio. También, si alguien llegara a ser cristiano y su cónyuge no lo hiciera, ¿se podría decir que el cristiano tuviera comunión con Belial y con las tinieblas al quedarse con su cónyuge inconverso, como enseña 1 Corintios 7, 2 y 13? Yo creo que no. Es que la segunda carta a Pablo, capítulo 6, de 14 a 18, tiene que ver con el compartir con la práctica de la idolatría y no tiene que ver, al menos en forma directa, con el matrimonio. Aún así, creo de los otros principios que hemos analizado aquí, que no es la voluntad de Dios, por lo general, que los santos se casen con los perdidos. Quizá la semana que viene yo voy a analizar algunos de esos puntos que algunos dan para enseñar que no es pecado casarse con los incrédulos.
Pero muchas gracias a usted por haber visto este video y que Dios le bendiga.